Buenas noches familia, mi nombre es Brian Cepeda, hago parte del Ministerio de Doctrina y Enseñanza y este es nuestro espacio de apologética de hoy. Hace 8 días hablamos del tema de los divorciados vueltos a casar y sobre qué dice la iglesia al respecto. Dijimos que las personas que se han divorciado y se han vuelto a casar o están con nuevas parejas se encuentran en un estado que contradice la indisolubilidad del matrimonio y por lo cual no pueden recibir la comunión eucarística. También dijimos que si la persona estaba dispuesta a vivir en continencia con esa nueva pareja con la que estuviera viviendo, podía recibir la, el perdón en el sacramento de la confesión y también podría volver a recibir la comunión eucarística. Hoy vamos a continuar con la línea del matrimonio, pero ahora vamos a hablar sobre la indisolubilidad o hablar un poco más de la indisolubilidad del matrimonio, que también la mencionamos hace 8 días. Vamos a ver cómo las palabras de Cristo con respecto a este tema fueron un cambio radical, fueron un cambio muy grande con respecto a la percepción que se tenía del matrimonio en la época del mismo Jesús. En esta época el matrimonio, en la época de Jesús, el matrimonio era principalmente un acuerdo entre familias. Entonces, una familia acordaba que su hijo se casara con la hija de otra familia, había intercambio de bienes, entonces yo le doy a mi hija y también le doy unas vacas, unos corderos, en fin, había un intercambio de bienes. El hombre se dedicaba al trabajo del campo, las mujeres al trabajo de casa, pero el trabajo del hombre era más valorado porque era mucho más fuerte, más difícil los trabajos del campo. Entonces por eso se valoraba más el trabajo del hombre y por esa misma razón los papás o las familias que tuvieran hijas debían dar como algo extra como para que la familia del varón se motivara a que se casara con su hija. Esto es en los tiempos de Jesús, ¿no? En los pueblos romanos, en los pueblos griegos, solían tener esclavas y el amo podía tener su esposa, pero también podía acceder sexualmente u obligar a sus esclavas a tener relaciones sexuales con su amo. Así que no importaba mucho si la persona con la que te casaras te gustaba o no, porque lo importante era con ella tener hijos, que si querías satisfacer esos deseos, esa lujuria, podías usar a tus esclavas. En esta época también muchas veces se sacrificaba un sentimiento personal por el bien de la familia. Entonces yo sacrifico ese sentimiento que puedo tener por una persona para casarme con otra porque es de mejor familia. Entonces era sobre todo como un acuerdo entre familias. También entre los romanos eran frecuentes los matrimonios a edades tempranas, desde los 13 años. Eh, y en estos pueblos también se practicaba el divorcio. O sea, además de que tú podías serle infiel a tu esposa, si en algún momento querías divorciarte, pues te divorciabas y ya. Entonces Cristo vino con un cambio radical, con un cambio profundo en lo que es la visión del matrimonio. El matrimonio ya existía como una realidad natural y Jesús quiere tomar esa realidad y elevarla a lo sobrenatural. Lo que era un acuerdo entre familias ahora pasaba a ser un sacramento en el cual los esposos se ponen delante de Dios, eso es importante, eh, y se juran estar unidos para toda la vida. Eso es lo que quiere Jesús, eso es lo que realmente quiere Jesús. Vamos a escuchar del Evangelio según San Mateo las mismas palabras de Cristo que él mencionó con respecto al matrimonio. Dice así en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. Y se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y le dijeron a Jesús, pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Les dijo Jesús, Moisés, teniendo en cuenta la dureza del corazón, de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres.
Pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Hasta aquí las palabras del Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Marcos también hay un fragmento similar. Simplemente al final se le agrega o hay una pequeña diferencia. Dice así el Evangelio según San Marcos capítulo 10, del versículo 10 al 12, se le agrega como una partecita a esto que acabo de leer. Y ya en casa los discípulos le volvían a preguntar sobre esto, y les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, observamos que la diferencia principal, la diferencia fundamental entre el matrimonio antes de Cristo o de la época de Cristo y el que instituyó el Señor está en la indisolubilidad del matrimonio. Dios quiere que los esposos se casen para toda la vida, no mientras les dure el enamoramiento, no mientras el tiempo de riqueza o de salud, no, para toda la vida. No debe haber excepciones a la indisolubilidad. Así que por Cristo o después de Cristo el matrimonio toma un sentido sagrado, porque ahora es una promesa delante de la comunidad cristiana, eso es el matrimonio cristiano, una promesa delante de la comunidad y ante Dios. Esa promesa ante Dios es la que lo hace algo sagrado, ya no es un contrato como podemos hacerlo en una registraduría o comprar una casa, no, es algo sagrado porque se hace delante de Dios. Los esposos se unen por mutuo acuerdo delante de nuestro Señor. Entonces no hay términos medios. Es como cuando tú vas a comprar una propiedad. Si la compras o es tuya o no es tuya. No hay un término medio, no es medio mía, no. O es tuya o no es tuya. Si no es tuya, será otra cosa, un alquiler, un préstamo. De la misma manera, el matrimonio o es para siempre o no es matrimonio. O no es matrimonio. El matrimonio cristiano tiene que ser para siempre. Entonces, los esposos se tienen que comprometer. Uno se compromete o no se compromete a compartir la vida con esa persona, toda la vida. Por eso es necesario hacer un discernimiento. Hay que discernir si yo estoy llamado al matrimonio y si estoy llamado al matrimonio con esa persona en particular. Y hay que decirlo, si uno de los dos esposos no cumple su compromiso, Dios le va a pedir cuentas. Así de simple. Si no se cumple, si alguno de los dos incumple su compromiso, Dios le va a pedir cuentas. Y es que generalmente cuando alguien deja a su esposo es por un pecado capital que conocemos como lujuria, por simple lujuria. Uno puede adornarlo de los mejores argumentos, pero en últimas es un adúltero, está cometiendo adulterio. Quisiera leer también una parte del catecismo. Numeral 1614 y 1615, que habla sobre este tema de la indisolubilidad del matrimonio. En su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza del corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Esta insistencia inequívoca en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada, más pesada que la ley de Moisés. Viniendo para restablecer el orden inicial de la creación, perturbado por el pecado, Cristo da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios. Entonces, hasta aquí el catecismo. La Iglesia nos enseña que para Cristo es importante dejar claro que el matrimonio cristiano es para toda la vida. Los esposos deben estar unidos y amarse para toda la vida. Y aunque pueda parecer una exigencia irrealizable, con la gracia de Dios, la que recibe la pareja por medio del sacramento del matrimonio, se puede vivir esa fidelidad a su pareja, a la esposa, para toda la vida, a su esposa o a su esposo. Entonces, para concluir, el matrimonio es una unión por mutuo acuerdo entre un hombre y una mujer, pero que cobra un sentido sagrado
porque esa unión la hacen ante Dios y ante la comunidad cristiana. Además, podemos concluir que por la gracia de Dios presente en el sacramento del matrimonio, las parejas pueden amarse y ser fieles para toda la vida. Hasta aquí nuestro encuentro sobre apologética de hoy. Continuemos con nuestra asamblea de oración.